Parecía un vaquero borracho cualquiera tirando sus últimas monedas en una mesa de póker. Pero cuando Ligua susurró esas 5 palabras que su madre le había dicho en su lecho de muerte, el mundo de Von Carter dejó de dar vueltas. La botella se le resbaló de la mano temblorosa, estrellándose contra el suelo del bar mientras 20 años de dolor enterrado volvían a inundarlo. El humo, como el de $1 de plata, flotaba en el aire como la niebla matutina sobre un cementerio. Von estaba encorvado sobre sus cartas, con el sombrero desgastado calado hasta los ojos inyectados en sangre. 3 días de bebida lo habían dejado vacío, con la barba enmarañada por el licor seco y el arrepentimiento. Los demás jugadores apenas lo miraban. Solo otro hombre destrozado que apostaba la poca dignidad que le quedaba. Al otro lado de la mesa estaba sentado Chen Min, un comerciante chino dueño de la mitad de los negocios del pueblo. Su rostro permanecía impasible mientras empujaba a una joven hacia adelante. Le Gui estaba detrás de él, con su cabello oscuro trenzado a la espalda, luciendo un sencillo vestido azul que había conocido días mejores. Tenía las manos entrelazadas, pero Von las vio temblar levemente. Esta mano lo decide todo, anunció Chen Min con un acento marcado, pero un inglés claro. Mi deuda contigo o ella trabaja a tu servicio durante 1 año. Las cartas de Von pesaban en sus manos. Un full, reyes sobre dieces, la mejor mano que había sacado en semanas. Miró a Le Gui y por un instante sus miradas se cruzaron. Había algo familiar en su mirada, algo que le oprimió el pecho con un recuerdo que no podía recordar. Los demás jugadores se habían retirado, dejando solo a Von y Chen Min. La respiración del mercader era regular, pero el sudor le golpeaba la frente. Estaba faroleando. Von había visto suficientes caras de póker para saber cuando un hombre solo albergaba esperanza y desesperación. Iguala, dijo Von, dejando las cartas. El rostro de Chen Min se arrugó al revelar su mano. Un par de 7. Nada más. El salón quedó en silencio, salvo por el crepitar de la chimenea en la esquina. Le Gui hundió los hombros y cerró los ojos como si aceptara un destino que había temido. Chen Min se levantó lentamente, su silla rozando el suelo de madera. Ahora es tuya, dijo en voz baja, evitando la mirada de Le Gubayi. La deuda de su familia pasa a ti. Von miró las cartas sobre la mesa, intentando procesar lo que acababa de suceder. Había ganado a una persona. Un ser humano era ahora su responsabilidad gracias a 5 trozos de cartón pintado. El whisky en su organismo hacía que todo pareciera distante e irreal, como ver la vida de otra persona a través de un cristal grueso. Ligua dio un paso al frente, con la barbilla en alto a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Se acercó a la silla de Von con pasos pausados, cada uno resonando en el silencioso salón. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que solo él pudiera oírla, se inclinó y susurró algo que lo cambió todo. El sol volverá a salir, incluso después de la noche más oscura. Pero ¿por qué esas palabras lo golpearon como un golpe físico? Esas fueron las palabras exactas que su madre le había dicho 20 años atrás, la mañana de su muerte. La mano de Von se extendió y agarró la muñeca de Le Gui, no con brusquedad, sino con la fuerza desesperada de un hombre que se ahoga y busca Driftwood. El salón entero pareció desvanecerse a su alrededor mientras él la miraba fijamente a los ojos oscuros, buscando respuestas sin sentido. ¿Dónde aprendiste esas palabras? Su voz salió como un susurro de caballo, apenas audible por encima del murmullo de los espectadores confundidos. Ligua no se apartó, pero sus ojos se abrieron de par en par con algo que parecía reconocimiento mezclado con miedo. Echó un vistazo alrededor del salón, observando los rostros de los hombres que ahora los observaban con creciente curiosidad. Chen Min ya se había escabullido hacia la puerta, ansioso por escapar antes de que alguien cambiara de opinión sobre la deuda. Creo que deberíamos hablar en un lugar privado, dijo en voz baja, con un inglés mucho más claro que el de sus antiguos dueños. Von le soltó la muñeca y se puso de pie con las piernas temblorosas. El alcohol aún le corría por el cuerpo,
pero la impresión de oír esas palabras había disipado la niebla de su mente como la luz del sol atravesando las nubes de tormenta. Recogió su pequeño fajo de ganancias de la mesa, en su mayoría billetes gastados y algunas monedas de plata. No mucho que mostrar después de 20 años de vagabundeo, pero suficiente para alquilar una habitación por la noche. Los demás jugadores ya barajaban cartas para una nueva partida. Su atención se dirigía a la siguiente. En un lugar como el Dólar de Plata, ocurrían cosas extrañas cada noche. Una chica china cambiando de mano en una partida de póker era solo una historia más que contarían al día siguiente tomando unas copas. Bond condujo a Ligua a través de las puertas batientes hacia el fresco aire del atardecer. La calle principal de Cape Ridge estaba prácticamente vacía, salvo por unos cuantos vaqueros que ataban sus caballos a postes fuera de la tienda. Las lámparas de aceite parpadeaban en las ventanas, proyectando largas sombras sobre el polvoriento camino. La pensión está a la vuelta de la esquina, dijo Bond, intentando mantener la voz firme. Podemos hablar allí. Caminaron en silencio, sus pasos resonando en la acera de madera. Leegui mantuvo la cabeza gacha, pero Bond sintió la tensión que irradiaba de ella como el calor de la forja de un herrero. Tenía miedo, pero no solo de él. Había algo más profundo que cargaba. En la pensión, Bond pagó 2 habitaciones, ignorando la mirada sospechosa del anciano empleado, quien claramente desaprobaba que un hombre blanco llegara con una mujer china de noche. Las escaleras crujieron bajo su peso al subir al segundo piso. Una vez a salvo tras la puerta cerrada de la habitación de Ligua, ella se giró para mirarlo. La luz de la lámpara iluminó sus rasgos, y por primera vez, Bond pudo ver el cansancio grabado en las arrugas alrededor de sus ojos. Me llamo Lee Valli, comenzó. Y conocí a tu madre, Sarah Carter. Pero ¿cómo era posible si su madre había muerto a cientos de kilómetros de aquí? Las piernas de Bond casi flaquearon. Se agarró al respaldo de una silla de madera para estabilizarse. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar la madera desgastada. Su madre había muerto en su pequeña cabaña a las afueras de Denver, lejos de cualquier asentamiento chino. Tenía 15 años y le sostenía la mano cuando la fiebre la arrebató durante el crudo invierno de 1854. Es imposible, dijo, con la voz quebrada como el cuero seco. Mi madre nunca abandonó el territorio de Colorado. Murió cuando yo era solo un niño. Ligua se sentó en el borde de la estrecha cama, con las manos cruzadas sobre el regazo. La luz de la lámpara iluminaba los hilos plateados de su vestido azul, la única señal de que alguna vez había sido algo más elegante que el que usaría una sirvienta. Lo miró con ojos que albergaban secretos que él ni siquiera podía comprender. No me conocía personalmente, dijo Leewalli con cautela. Pero sus palabras salvaron la vida de mi madre, y mi madre me las transmitió antes de morir hace 3 años. Hizo una pausa y respiró hondo, como si la siguiente parte de su historia requiriera todo su coraje. La habitación estaba tan silenciosa que Bond podía oír el latido de su propio corazón resonando en sus oídos, mezclándose con el lejano sonido de la música de piano que subía desde el salón de abajo. Mi madre era partera en un campamento minero llamado Silver Creek, continuó Ligua. Ayudaba a traer al mundo a las esposas de los mineros, incluyendo a las mujeres que venían del este. Un invierno, una mujer embarazada llegó en la última caravana antes de que la nieve cerrara los pasos. Bond se hundió en la silla, intentando comprender a toda prisa lo que le contaba. Silver cree que estaba a solo 2 días a caballo de donde él se había criado. Su padre había ido allí a veces a comerciar con caballos con los mineros. La mujer estaba muy enferma. Ligua continuó. Dio a luz a un niño, pero se estaba muriendo. Mi madre no hablaba mucho inglés entonces, pero la mujer repetía las mismas palabras una y otra vez, haciéndole prometer que las recordaría. La voz de Ligua se suavizó y miró directamente a los ojos de Bond. Dijo que eran para su hijo por si alguna vez se perdía. Hizo jurar a mi madre que me las enseñaría. Dijo que, de alguna manera, algún día, podrían encontrar el camino de vuelta a él.
La habitación pareció girar en torno a Bon mientras las piezas encajaban. Su madre se había ido de casa cuando él nació, viajando al oeste con su padre para empezar de cero tras perder a su primer hijo. Nunca había hablado mucho de ese viaje, pero él la recordaba mencionando un parto difícil en un campamento minero, como una mujer china la había ayudado cuando estaba demasiado débil para cuidarlo adecuadamente. Sarah Carter, dijo Li Hua en voz baja. Ese era su nombre. Cabello castaño, ojos verdes y una cicatriz en la mano izquierda de un accidente culinario cuando era pequeña. A Bon se le cortó la respiración. La cicatriz era real. Una quemadura de una olla de hierro fundido que había dejado una marca en forma de medialuna en la palma de su madre. La había trazado con sus deditos innumerables veces de niño mientras ella le contaba cuentos para dormir. Hizo prometer a mi madre, continuó Li Hua, que si alguna vez conocía a un hombre llamado Bon Carter que pareciera perdido y destrozado, debería decirle esas palabras. Pero, ¿cómo iba a saber su madre que acabaría perdido y destrozado 20 años después? Bon se levantó y se acercó a la pequeña ventana, contemplando el cielo estrellado sobre Cape Ridge. Su reflejo lo miró en el cristal, y apenas reconoció al hombre en el que se había convertido. Mejillas hundidas, ojos inyectados en sangre y la clase de derrota que se instala en los huesos tras años de huir de fantasmas. Lo supo porque lo vio en mi padre, dijo en voz baja, mientras su aliento empañaba el frío dolor de la ventana. Era un buen hombre cuando se conocieron. Pero después de que ella muriera, empezó a beber. Perdimos nuestro rancho, lo perdimos todo. Juro que nunca llegaría a ser como él. Li Hua permaneció en silencio, dejándolo hablar a su propio ritmo. Afuera, un coyote aullaba en la distancia, su grito solitario resonando en el paisaje desértico. Bon apretó la frente contra el cristal, sintiendo la frescura filtrarse por su piel. Cumplí esa promesa durante 15 años, continuó. Construí mi propio rancho, crié ganado, incluso cortejé a una buena chica del pueblo, pero entonces llegó la sequía y los cuatreros se llevaron lo que el clima no mató. Cuando perdí al último de mi rebaño, me encontré en una botella igual que el viejo. Se giró para mirar a Li Hua, y ella pudo ver el dolor puro en sus ojos. Este era un hombre que había estado cargando la culpa como una piedra de molino alrededor de su cuello, dejándola arrastrar más hacia la oscuridad con cada año que pasaba. Tu madre, dijo Li Hua en voz baja. Le dijo a la mía algo más. Dijo que su hijo tendría que elegir entre permanecer perdido o encontrar el camino de regreso a la luz. Dijo que la elección llegaría cuando menos lo esperara, y que él sabría qué era. Tiempo porque alguien le diría sus palabras. Bon rió con amargura. El sonido áspero en la habitación silenciosa. ¿Y qué se supone que debo hacer ahora? Solo quiero que juegues al póker. Ni siquiera tengo dinero para 2 comidas mañana, y mucho menos para liberarte o cuidarte adecuadamente. Li Hua se levantó y se acercó a él, con expresión seria, pero no cruel. La deuda que me trajo aquí no era solo dinero. Mi familia pidió prestado contra nuestra tienda para pagar medicinas cuando mi padre enfermó. Chen-min es dueño de todo lo que teníamos, incluyéndome a mí, hasta que la deuda esté saldada. Metió la mano en un bolsillo oculto de su vestido y sacó un pequeño trozo de papel desgastado. Lo desdobló con cuidado y reveló un mapa dibujado a mano con caracteres chinos y palabras en inglés que marcaban varias ubicaciones. Pero sé dónde guarda Chen-min su caja fuerte, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Hice la combinación. Ha estado estafando a otras familias como la mía, llevándose sus negocios y a sus hijos para pagar deudas que deberían haber sido pagadas hace años. Bon miró el mapa y comprendió al instante lo que sugería. ¿Quieres robarle? Quiero recuperar lo robado, corrigió Li Hua. De mi familia y de los demás. Pero ¿de verdad podría pasar de jugador de póker a forajido en una noche? El peso de la decisión oprimió a Bon como una carga física. Había pasado años vagando de pueblo en pueblo, sin quedarse nunca lo suficiente como para involucrarse en los problemas de nadie. Era más fácil así.
Era más seguro seguir moviéndose que arriesgarse a preocuparse tanto por algo como para perderlo de nuevo. ¿Cuántas familias?, preguntó con la voz ronca por el cansancio y el whisky. Leegui alisó el mapa contra la mesita, señalando las marcas que había hecho en los bordes. 7. Que yo sepa. La familia Wong perdió su restaurante. Los Chen tuvieron que dejar a su hijo mayor para que trabajara en el almacén de Chenmin. La señora Liu ahora limpia su casa porque las facturas médicas de su marido los endeudaron. Bon estudió su rostro a la luz de la lámpara. Había una firmeza bajo su apariencia tranquila. La clase de determinación que había visto en los ojos de su madre cuando cuidaba animales enfermos en su rancho. Ligua no solo le pedía que robara a un hombre. Le pedía que defendiera a quienes no podían defenderse a sí mismos. Incluso si pudiéramos conseguir el dinero, dijo Bon, ¿qué te hace pensar que no encontrará otra forma de controlar a estas familias? Hombres como Chenmin no se rinden fácilmente. La sonrisa de Ligua era pequeña pero intensa. Porque tengo algo más. Cartas que escribió a sus socios comerciales en San Francisco, detallando cómo había estado inflando deudas y obligando a la gente a firmar contratos impagables. El juez territorial estaría muy interesado en esas cartas. Se acercó al pequeño lavabo del rincón y levantó la jarra de cerámica. Debajo había un pequeño paquete envuelto en tela engrasada. Dentro había papeles doblados, cubiertos con la distintiva letra de Chenmin, escritos tanto en chino como en inglés. He estado reuniendo pruebas durante meses, explicó, copiando sus cartas cuando él no miraba, registrando las cantidades reales que la gente debía frente a lo que él afirmaba que debían. Pero necesitaba a alguien de quien no sospechara, alguien que pudiera acercarse a su caja fuerte. Bon cogió una de las cartas y examinó las partes en inglés. Las pruebas eran contundentes. Chenmin había estado engañando sistemáticamente a familias inmigrantes, sabiendo que tenían pocos recursos en un territorio donde el testimonio chino no siempre se aceptaba en los tribunales. ¿Por qué yo?, preguntó Bon. Podrías haber intentado esto con cualquier vaquero que llegara al pueblo. Leegui dobló el mapa con cuidado y lo miró a los ojos. Porque las palabras de tu madre no se referían solo a encontrar el camino de regreso a la luz. Se referían a recordar quién eres realmente bajo todo el dolor y la bebida. Ella creía que su hijo era bueno, aunque lo olvidara por un tiempo. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac constante de un reloj al final del pasillo. Bon sintió que algo cambiaba en su interior, como el hielo que se rompe en un río cuando finalmente llega la primavera. Por primera vez en años, tenía una decisión importante. La oportunidad de ser algo más que otro vaquero borracho que se tambalea por la vida. La casa de Chenmin está al otro lado del pueblo. Leegui continuó. Tiene un horario irregular, pero los martes por la noche siempre visita el otro bar para jugar al Fantan con los comerciantes chinos. Eso nos da unas 2 horas. Bon dejó la carta y se miró las manos. Estaban más firmes de lo que habían estado en meses, como si la perspectiva de un propósito hubiera empezado a quemar el whisky de su organismo. Pero mañana era martes. Y seguían sin tener un plan concreto. La noche siguiente llegó más rápido de lo que Bon esperaba. Había pasado el día recorriendo las calles de Cape Ridge, obligándose a mantenerse sobrio a pesar del temblor en las manos que pedía whisky. Leegui se había quedado en su habitación, alegando que necesitaba descansar, pero él sospechaba que estaba repasando cada detalle de su plan hasta que se le quedó grabado a fuego en la memoria. Al atardecer, se encontraron detrás de la pensión. Ligua se había puesto ropa oscura y se había recogido el pelo con una cinta negra. Se movía con la tranquila confianza de quien llevaba meses planeando este momento, mientras que Bon sentía que se metía en la vida de otra persona. Chenmin se fue al Dragón Dorado hace 1 hora, dijo en voz baja. Lo observé desde mi ventana. Llevaba su cartera de cuero, lo que significa que planea jugar en serio esta noche. Se abrieron paso por los callejones de Cape Ridge, evitando la calle principal, donde las lámparas de aceite proyectaban rayos de luz amarilla.
La casa de Chenmin se alzaba sobre una pequeña colina con vistas al pueblo, una estructura de 2 plantas que era modesta en comparación con la del este. Estándares, pero impresionante para esta parte del territorio. La puerta trasera estaba exactamente donde Ligua dijo que estaría, oculta tras un enrejado de madera cubierto de enredaderas muertas. Sacó una llave del bolsillo de su vestido y Bon arqueó las cejas sorprendido. Yo solía limpiar esta casa, explicó antes de que él decidiera que valía más como un filete de póquer que como sirvienta. La puerta se abrió silenciosamente y entraron. La casa olía a incienso y aceite de cocina con matices de tabaco caro. Ligua lo condujo por un estrecho pasillo bordeado de obras de arte chinas hasta un estudio con vistas a la calle principal. El escritorio de Chenmin dominaba la habitación, una enorme pieza de roble que probablemente había sido enviada desde San Francisco a un precio considerable. Ligua fue directamente a un cuadro en la pared detrás del escritorio. Un paisaje que mostraba montañas envueltas en niebla. Lo levantó con cuidado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La combinación es el cumpleaños de su hija, susurró. 4-15-61. Mientras Ligua introducía la combinación, Bon vigilaba la ventana. Se veía el salón del dragón dorado. Desde allí, sus ventanas brillaban cálidamente en la oscuridad. Podía ver figuras moviéndose dentro, pero a esa distancia era imposible saber si Chenmin estaba entre ellas. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había montones de papeles, varias bolsas pequeñas que tintineaban con el sonido de las monedas y un portafolios de cuero atado con una cuerda. Lewi comenzó a revisarlo todo con práctica eficiencia, apartando documentos y contando dinero. Esto es más de lo que esperaba, dijo con la voz tensa por la emoción. Hay suficiente aquí para pagar a todas las familias a las que ha engañado, más los daños. Bon continuó observando la calle, pero algo lo inquietaba. El dragón dorado parecía inusualmente tranquilo para ser martes por la noche, y no había visto a nadie entrar ni salir en los últimos 10 minutos. Entonces vio movimiento en las sombras del otro lado de la calle, y se le heló la sangre. 3 hombres se movían en la oscuridad hacia la casa, y uno de ellos era definitivamente Chenmin. Caminaba más rápido de lo habitual, girando la cabeza de un lado a otro como si buscara algo específico. Detrás de él seguían otras 2 figuras que Bon no reconoció. Pero su paso decidido sugería que no eran simples compañeros casuales. Le Abewei, siseó Bon. Tenemos que irnos ya. Levantó la vista de la caja fuerte, con los brazos llenos de papeles y bolsas de dinero. ¿Qué pasa? Chenmin va a volver y no está solo. Bon le arrebató el portafolios de las manos y se lo metió en la chaqueta. ¿Puedes llevar el resto? Ligua recogió rápidamente los documentos y monedas restantes, envolviéndolos en una bolsa de tela que había traído para ello. Ahora oían voces afuera, acercándose a la entrada de la casa. Chenmin hablaba rápidamente en chino, con un tono furioso y apremiante. Regresaron por el pasillo, pero al llegar a la puerta trasera, oyeron que la puerta principal se abría de golpe. Unos pasos pesados resonaron por la casa junto con la voz de Chenmin dando órdenes. Fuera lo que fuese que lo había traído de vuelta antes, estaba claramente agitado por algo. Bon abrió la puerta trasera con cuidado y miró hacia afuera. El callejón estaba vacío, pero oía más voces provenientes de la calle. Parecía que Chenmin había traído a más de 2 hombres. El establo, susurró Ligua. Hay un viejo sótano detrás del establo donde podemos escondernos hasta que terminen de buscar. Se escabulleron en la noche y se dirigieron a una pequeña estructura de madera en la parte trasera de la propiedad de Chenmin. El establo albergaba 2 caballos en una carreta, pero Ligua lo condujo más allá de los establos hasta lo que parecía una puerta contra tormentas empotrada en el suelo. La levantó con cuidado, revelando una escalera de madera que descendía a la oscuridad. El sótano era estrecho y olía a tierra y verduras rancias, pero era lo suficientemente profundo como para que pudieran sentarse sin tocar el techo con la cabeza. Ligua tenía razón en una cosa:
Las gruesas paredes de tierra amortiguaban el sonido casi por completo. Se sentaron en la oscuridad, escuchando su propia respiración y los sonidos distantes de los hombres de Chenmin que registraban la casa. Bon sintió a Li Hua temblar a su lado, aunque no supo si era de frío o de miedo. ¿Cómo lo supo?, susurró ella. Bon se había estado preguntando lo mismo. O alguien los había visto entrar en la casa, o Chenmin sospechaba que Le Gui podría intentar algo así. Dado lo meticulosamente que había planeado todo, dudaba que hubiera sido descuidada al ser observada. Quizás nunca fue al dragón dorado, dijo Bon en voz baja. Quizás te estaba probando, a ver si hacías algo. Por encima de ellos, oyeron pasos alrededor del establo. Alguien estaba revisando los establos, probablemente buscando señales de que alguien se hubiera escondido allí. Los pasos se detuvieron justo encima, y tanto Bon como Le Wei contuvieron la respiración. Después de lo que pareció una hora, pero probablemente solo fueron minutos, los pasos se alejaron. Esperaron en silencio, aguzando la vista para oír cualquier sonido que pudiera indicar si la búsqueda continuaba o si los hombres de Chenmin se habían rendido. Finalmente, Le Gui habló en voz tan baja que apenas se oyó. Hay algo que no te conté sobre esas cartas. Pero, ¿qué podría ser peor que lo que ya habían descubierto? En la sofocante oscuridad del sótano, la voz de Li Hua tenía un peso que hizo que a Bon se le encogiera el pecho de miedo. La bolsa de tela que contenía el dinero y los documentos de Chenmin se interponía entre ellos como una barrera. Pero presentía que lo que fuera que ella estuviera a punto de decirle lo cambiaría todo de nuevo. Las cartas no solo prueban que ha estado engañando a familias, susurró. Prueban que ha estado vendiendo gente, no solo endeudándola, sino vendiéndola a campamentos mineros y cuadrillas ferroviarias de todo el territorio. Bon sintió que se le helaba la sangre. La trata de personas era un delito castigado con la horca. Incluso en un territorio donde la justicia solía ser dura e inconsistente. Si esas cartas contenían pruebas de ese tipo de operación, Chenmin no solo perdería su negocio, sino la vida. Por eso regresó, continuó Le Gui. Sabe que encontré las cartas y sabe lo que significan. No puede dejar que salgamos vivos del pueblo. Por encima de ellos, los sonidos de la búsqueda habían cesado, pero Bon aún podía oír voces a lo lejos. Chenmin no se rendía. Probablemente estaba organizando una búsqueda más sistemática de toda la propiedad y sus alrededores. No podemos quedarnos aquí, dijo Bon. Aunque no encuentren a este vendedor esta noche, seguirán buscando hasta que lo hagan. Li Hua se removió a su lado y oyó el crujido de un papel. Hay una diligencia que sale hacia Denver al amanecer. Si conseguimos llegar a la estación y escondernos hasta la mañana, podremos llevarle estos documentos al alguacil territorial. Bon pensó en la distancia hasta la estación de la diligencia. Estaba al otro lado del pueblo, más allá de la calle principal, donde los hombres de Chenmin sin duda estarían vigilando. Pero quedarse aquí significaba una muerte segura, y huir sin las pruebas significaba que todas esas familias quedarían atrapadas en la red de Chenmin. El dinero, dijo de repente. Tenemos que entregárselo a las familias antes de irnos del pueblo. Bon, apenas tenemos tiempo para salvarnos. No. Su voz era más fuerte ahora, transmitiendo la convicción que su madre siempre había esperado que encontrara. Tu madre no te enseñó esas palabras solo para que pudiera volver a ser un hombre decente. Te las enseñó para que pudiera ayudarte a salvar a esa gente. Le Gui guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. La familia Wong vive a 3 manzanas de aquí. Si logramos contactarlos, podrán distribuir el dinero entre los demás mientras llevamos las pruebas al alguacil. Esperaron a que las voces se apagaran por completo y luego levantaron con cuidado la puerta del sótano. El aire nocturno se sentía como una sensación de libertad después del estrecho espacio subterráneo. Bon ayudó a Le Gui a salir y luego se echó al hombro la bolsa que contenía las pruebas explosivas. Mientras se abrían paso entre las sombras hacia la casa de la familia Wong,
Bon sintió algo que no había experimentado en 20 años. Las palabras de su madre resonaron en su mente. El sol volverá a salir, incluso después de la noche más oscura. Por primera vez desde su muerte, realmente lo creyó. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable donde el destino y el coraje se enfrentan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas. Tu apoyo lo es todo para nosotros.